de los Salmos, capítulo 92. Gloria al Señor Jesús. En el verso número 10. Quiero leer solamente la segunda mitad del texto, que dice así: seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. Oremos. Padre celestial, bendito Rey maravilloso, en esta hora necesitamos más de tu gracia, de tu inmenso amor, de tus abundantes y ricas bendiciones, Señor Jesús, que cada día tienes para este pueblo y para esta iglesia. Aleluya. Una alabanza al Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Qué bueno sería en esta hora, en este momento, tener la mejor disposición, amén, para recibir la palabra de nuestro Dios. Seguramente Dios puede hacer algo especial a través de su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Creo que Dios puede transformar la vida, la existencia de alguien en esta hora, puede suplir una necesidad y seguramente transformarnos y limpiarnos a través de esta palabra. Gloria al Señor Jesús. La unción. Creo que nosotros debemos alcanzar otro nivel más alto en nuestra carrera hacia la madurez, porque también creo que la madurez forma parte de la perfección y ni siquiera Pablo considera que alcanzó la perfección, por lo menos al nivel al que él esperaba. ¿Cuál sería ese nivel? Pues no lo sabemos, ¿cierto? Sin embargo, Pablo dice, hasta alcanzar la altura de la plenitud de un varón perfecto, según Cristo. Quiere decir que el apóstol Pablo, hablando de la madurez y de la perfección, pues tenía una aspiración muy alta. Amén. Tenía una aspiración, tenía un propósito en su vida, tenía una meta. Lo que me da a entender que Pablo para nada era un hombre conformista. Para nada. Era un hombre que siempre quería más y deseaba más. Y seguramente él entendió las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Y cuando dice los pobres de espíritu no se está refiriendo a los que no tienen nada, sino a los que no se conforman con lo que tienen. Amén. Tener como una ambición espiritual. Gloria al nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros hemos tomado la unción del Espíritu Santo como una simple experiencia que todo cristiano debe tener en su vida. Y sí, la unción del Espíritu Santo, el ser llenos del poder del Espíritu Santo, es una experiencia maravillosa, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto nosotros la hemos dejado solamente en eso? En una experiencia. Y creo que aparte del momento, del instante, de ese culto que no olvidamos, de ese momento de oración, de ese momento efervesciente en el Espíritu en que fuimos llenos de su poder y de su gloria, hablando en otras lenguas, pues tuvo que haber sido una experiencia muy maravillosa y cada cual testificará lo que sintió, lo que vio, lo que Dios hizo en su vida en ese instante. Amén. Y sí, fue una experiencia muy maravillosa. Pero el problema de las experiencias
es que a veces esas experiencias se quedan atrás y comenzamos a hablar de ellas con nostalgia, como algo que fue muy bonito, muy enriquecedor, ¿cierto? Muy halagüeño, pero que se quedó atrás, y ahí se quedan las experiencias y seguimos hablando de ellas con nostalgia. Pero creo que el propósito de Dios al llenarnos con su Espíritu Santo tiene que ir más allá de un momento, de una ocasión, de una circunstancia, de una experiencia. Creo que lo que Dios hizo con nosotros en ese instante, en ese momento, tenía que marcar una diferencia y una pauta en la vida nuestra, amén, y hacer que nuestra vida girara en torno a ello que habíamos o que hemos recibido. A veces nosotros pensamos que hablar en lenguas no es sino para predicar. Bueno, eso forma parte de las razones por las cuales Dios nos llena con su Espíritu Santo. Pero yo no creo que Dios haya hecho tal cosa solamente para que predicáramos. O sea que si a Dios no le interesa que usted predique, entonces nunca lo va a llenar con el Espíritu Santo. Entonces el poder del Espíritu Santo es solamente para los predicadores. Creo que nosotros tenemos que ser maduros y no podemos ser niños, sino crecer en el conocimiento de Dios y saber, amén, que a través de la recepción del Espíritu Santo tiene que formarse en nuestra vida una convicción de vida. Tiene que formarse en nosotros una convicción de fe, amén, de servicio, de fidelidad, de santidad, de poder, de autoridad, amén, de compromiso, gloria al nombre del Señor, y que nosotros de alguna manera aprendamos a oír sin oír a Dios. Y digo que sin oírlo, sino a través de el hecho de poderlo percibir cuando estamos en una decisión compleja, en una situación compleja, que nosotros podamos decir, Señor, ¿y yo qué hago en esta situación? Y que podamos percibir cómo Dios nos guía y nos dirige, amén, y oírlo a través de su palabra, y a través de su palabra, entendiendo y comprendiendo, hermano, porque muchas personas hoy en día dicen que recibieron al Espíritu Santo cuando conocieron a Jesús, y eso es verdad. Yo conocí a Jesús, Jesús entró a mi vida, yo recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Espíritu Santo. Pero un hecho muy diferente es vivir el bautismo del Espíritu Santo. Porque una cosa es estar vestidos y otra cosa es estar revestidos. Nosotros recibimos a Cristo en el corazón. Cristo es el Espíritu Santo. Pero otra cosa, hermano, es poder buscar el ser bautizados por el Espíritu Santo, y ahí es donde la Biblia habla de la unción del Espíritu Santo. Y entonces esto me lleva a mí a pensar y analizar algunos asuntos en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que vivieron esas personas, experimentaron, todo lo que esas personas hicieron, era sombra de lo que habría de venir. Alabanzas al nombre de Jesús. Era sombra de lo que habría de venir. ¿Por qué? Porque Dios permitió todo eso. ¿Para qué? Para nosotros. Para que nosotros no fuésemos, o para que ellos allá no fuesen perfeccionados aparte de nosotros, sino que se escribió para nuestra exhortación, para nuestra edificación, para nuestro consuelo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y no es un punto aparte la obra del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento estaba marcada de una manera, y ellos tenían un concepto de la presencia de Dios,
Y Dios tenía también un mandamiento y una promesa acerca de su presencia para con ellos y lo que Dios tenía definido para hacer. La unción del Espíritu Santo, la unción para la antigüedad, era una ceremonia, era un acto reverente, consagrado, donde se invocaba a Dios, donde la gente se reunía, cantaban alabanzas, glorificaban a Dios y separaban una persona o un objeto que era consagrado solamente para una labor o para un oficio. Y eran ungidos con aceite, y no cualquier aceite. Era un aceite especial, aceite de oliva. Y el aceite de oliva tenía varios usos. Podía tener un uso ordinario, ¿cierto? Que es el que se le da en la casa, en fin, en los alimentos, para de pronto limpiar un escudo, un arma, ese tipo de cosas. También tenía un uso medicinal, amén. Cuando Santiago le dice a la iglesia que si alguno está enfermo, pues entonces llame a los ancianos de la iglesia, los cuales le ungirán con aceite. Amén. Eso no es que el aceite sea mágico para nosotros hoy, que entonces si usted no tiene aceite no puede orar por un enfermo. No, Santiago era judío. Y Santiago estaba apenas empezando en la dispensación de la gracia, y él sabía que el aceite tenía unos componentes medicinales. Eso le pasó al hombre que venía descendiendo de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y vino aquel buen samaritano y le ungió con aceite para suavizar sus heridas. Amén. Pero el que sana es Cristo. Haya o no haya aceite. Amén. Porque a veces idolatramos ese aceite y creemos que si no lo hay, entonces no podemos orar por alguien. No se trata de eso. Usted tiene una herida en la mano y si yo le echo aceite en la cabeza, eso no le hace nada en la cabeza. Le visitas donde está la herida, porque no entendemos qué fue lo que pasó con Santiago. Entonces tenía un uso medicinal también, pero tenía también un uso sagrado, que era para consagrar personas y para consagrar cosas para X o Y oficio o función o determinado momento. Y entonces ellos eran bañados con ese aceite. Ellos primero se tenían que bañar 7 veces, ponerse en unos vestidos nuevos y se hacía una ceremonia y venía mucha gente y todo el mundo se daba cuenta que esa persona había sido ungida, había sido consagrada, haya sido para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey o para cumplir otro tipo de oficio como el que cumplieron aquellos hombres que fueron llamados para decorar el tabernáculo, o para salir a la guerra, o para ungir un muerto, para ungir las armas, para ungir tantas cosas, los utensilios sagrados dentro del templo que no se podían usar para otra cosa diferente a lo que era para la gloria de Dios. Por eso fue que ese rey en Babilonia murió, porque tomó los utensilios sagrados del templo y tomó las copas y todas las vasijas y todas esas cosas que habían sido consagradas para Dios y las usó para embriagarse con todos sus amigos y con todas esas personas, y eso a Dios lo disgustó en gran manera. Mene, mene, tekelu parsim, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, por tanto tu reino será quitado de ti y dado a los persas. Y Babilonia perdió el imperio por lo que ese hombre hizo. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, David está expresando aquí algo, y él dice: seré ungido con aceite fresco. David era el rey. David ya había sido ungido. Quiere decir que de alguna manera David estaba pensando y estaba esperando el poder volver a ser ungido, volver a recibir la unción. Porque aparte de la unción, cuando se derramaba el aceite y aquel sacerdote hacía esa ceremonia y esa fiesta y todas esas cosas donde todo el mundo se alegraba por lo que estaba sucediendo, aparte de eso, Dios llenaba con el poder del Espíritu Santo a las personas para determinados oficios.
pero él los llenaba solo por un momento, solo por un lapso de tiempo, corto o no sé qué tan corto, ¿cierto? Por ejemplo, Elías, cuando se presenta delante del pueblo de Israel y manda a construir un altar y todo eso, Elías le había dicho al rey Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy, ¿cierto? Y entonces le dice lo que va a suceder. Quiere decir que Elías en ese momento estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios había reposado sobre él y él tuvo esa autoridad para entrar y desafiar al rey, para desafiar a todos esos hombres, profetas que habían allí, para desafiar a todo el pueblo y pedirle a Dios que derramara del fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Un hombre en condiciones normales no puede hacer eso. Pero Dios lo había llenado con el poder del Espíritu Santo y lo había inspirado para hacer eso. Pero ¿qué pasó? Después de que eso sucedió, el Espíritu de Dios volvió y se fue de él. Y cuando llegó la noticia de la esposa del rey Acab, Jezabel, que lo iba a matar, él estaba vulnerable. No estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Ya el Espíritu de Dios se había salido de él, porque la promesa de Dios con su Espíritu para los hombres de la antigüedad era solamente un lapso de tiempo. Era solamente un momento para desarrollar algo en especial. Y luego el Espíritu se iba. Elías quedó vulnerable. Y eso provocó en él como una depresión, como una tristeza, porque ya el poder de Dios no estaba en su vida. Y entonces él salió corriendo y salió huyendo porque lo iban a matar. Muchas veces hemos oído predicar: ¿qué le pasó a Elías? Acaba de estar lleno del Espíritu Santo y ahora corre por allá muerto del miedo. Es que eso era lo que pasaba. Porque mientras el Espíritu de Dios descendía sobre ellos, ellos se sentían con poder, se sentían con autoridad, tenían la revelación, escribían, predicaban, derrotaban ejércitos, hacían grandes cosas y sentían ese gozo y esa alegría de la presencia de Dios en su vida. Pero ¿qué sucedía cuando el Espíritu volvía y salía? Era como un sinsabor. Por un lado estaba la satisfacción de que Dios los había llenado, de que Dios los había usado, de que habían hecho cosas maravillosas, pero por otro lado estaba la tristeza de que ya no podían sentirlo, y lo anhelaban, y lo deseaban con su alma. ¿Usted por qué cree que David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Era porque el Espíritu de Dios se había ido de él. Él lo había sentido algunas veces. Y ahora entonces David en el Salmo 51 le dice al Señor: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque ellos anhelaban tener esa presencia todo el tiempo en su corazón y no la querían perder y hacían lo que fuera por mantenerla. Y David tenía esa esperanza, y por eso dice el verso 10: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Dice: seré ungido con aceite fresco. Porque él guardaba la esperanza de que una vez más volvería a sentir la unción y volvería a sentir el poder y haría lo que fuera. Eliseo fue testigo de ver a su señor Elías lleno del poder del Espíritu Santo, y lo que podía hacer y lo que sentía y la autoridad con la que hablaba y la gloria que se reflejaba en él. Y Elías tuvo que estar lleno del poder del Espíritu Santo cuando Dios lo separó con un carro de fuego y lo llevó al cielo. Y entonces Elías, lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo a Eliseo: y tú, si ves cuando yo me vaya, entonces puedes pedir lo que quieras. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Lo único que yo quiero es sentir el doble de lo que tú estás sintiendo. Yo quiero una doble porción del Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu de Dios venía, descendía sobre su vida, los llenaba, pero luego se iba. Y entonces Eliseo lo que estaba diciendo es que ese poder que desciende sobre ti dure más tiempo en mí, que no sea tan corto,
Que yo no me quiera conformar, porque yo quiero llenarme de ese poder. Ahora, eso es sombra de lo que habría de venir. Y el Señor le prometió al pueblo a través del profeta Joel, diciéndole: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y lo que les está queriendo decir es que vendrá un momento en que Él habría de derramar el poder de su espíritu para no volverse a ir. Y hay una gran diferencia. Una cosa es que Dios descienda sobre mí y luego se vaya. Y otra cosa es que Él descienda sobre mí y more en mí. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo que el Señor le está diciendo a los discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y el verso 15, es precisamente esa promesa de que Él habría de venir para no irse. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya no por un momento, ya no por un instante, ya no por unos días, sino para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y dice: y estará en vosotros. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pero dice el Señor: para siempre. Entonces hay una promesa de parte de Dios para nosotros que no somos mejores que Elías, para nosotros que no somos mejores que Abraham, que Moisés, que Josué, que David, que Daniel, que no somos mejores que ellos. Pero tenemos una promesa más grande que la de ellos. Y entonces yo digo: ¿por qué? Cuando uno medita en las obras y en las cosas que estos hombres hicieron, uno dice: no, pues nosotros que a esa gente no les llegamos ni a los talones. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la gloria de Dios cuando Dios a ellos se las dio por goticas escasamente y a nosotros nos la ha dado tan abundantemente? Si me hago entender, hermano. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la palabra de Dios y frente a la obra de Dios cuando Dios a nosotros nos está dando preciosas y abundantes riquezas, dice Pedro? Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros no tenemos el Espíritu Santo permanente en nuestra vida. Y usted dirá: pastor, pero no estás diciendo pues lo contrario. Si la promesa de Dios es estar con nosotros para siempre, pero no está para siempre. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el Espíritu Santo descendía y se iba cuando Él lo decidía. Ahora el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y se va, no porque Él lo decida, sino porque nosotros lo echamos de nuestra vida. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que en algún momento Dios nos ha llenado con su poder, pero nosotros lo hemos contristado. Nosotros lo hemos alejado. Somos nosotros con nuestra actitud, con nuestro mal carácter, con nuestra falta de compromiso, de consagración, de fidelidad, de fe, con nuestra abundancia de conformismo, que expulsamos al Espíritu Santo de nuestra vida. Porque nosotros creemos que el hablar en lenguas es solamente una experiencia. Porque nosotros creemos que nos llenamos del Espíritu de Dios solo cuando venimos al culto, viene un predicador X o no sé qué, o cuando hay determinado programa y lloramos y hablamos en lenguas.
hemos minimizado la obra del Espíritu Santo y la hemos llevado solo a momentos, a ocasiones, y se nos ha olvidado que la obra del Espíritu Santo es una constante. Alabanzas al nombre de Jesús. Es un estilo de vida, es una convicción plena de la gloria de Dios en la vida de una persona. Y entonces yo me pregunto, si aquellos hombres, con el poder del Espíritu Santo de una manera temporal en sus vidas, hicieron lo que hicieron, ¿qué hubieran hecho ellos si el Espíritu Santo hubiera descendido sobre sus vidas y nunca se hubiera ido? ¿Qué hubieran hecho? Usted se puede imaginar. Si hablamos de ellos como los héroes de la fe, y usted lee el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, y dice todo lo que ellos hicieron, lo que comieron, cómo vivieron, cómo murieron, todo lo que ellos hicieron. Y si con el Espíritu Santo, así como a crédito, digámoslo de alguna manera, hicieron lo que hicieron, ¿qué hubieran hecho ellos si Dios se hubiese quedado permanente en sus vidas? Pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿y qué estamos nosotros dejando de hacer? Cuando se supone que el Espíritu Santo está para siempre en nuestra vida, cuando contamos con ese poder tan glorioso, porque el Señor lo llamó así. La expresión o el adjetivo que el Señor usó para referirse a la obra del Espíritu Santo fue ese: pero recibiréis poder. Esa es la palabra que Él usó. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. ¿Para qué será ese poder? Pero a veces nos doblegamos tan fácilmente al pecado. Pero a veces nos doblegamos tan fácilmente ante una tentación, ante una debilidad. Ante una crisis queremos salir corriendo. ¿Por qué? Eso manifiesta que no estamos llenos como deberíamos estarlo. O si algún día Dios nos llenó, lo hemos sacado de nuestra vida, lo hemos sacado de la iglesia. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia y te pasas todo el culto pensando en 1000 cosas, menos en lo que tienes que pensar? No alabas, no adoras, no le invocas, no te comes su palabra, no la recibes con humildad, con sensatez, con fidelidad. Nuestro corazón está en otra cosa, nuestra mente está en otra cosa, nuestra actitud, nuestra intención está en otra cosa. Pero la vivencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no debería reducirse solamente a un momento, porque entonces nos estaríamos conformando a lo que los antiguos no quisieron conformarse, pero no tenían opción, porque era una decisión de Dios venir, llenarlos y volverse a ir. Ahora tenemos la bendición de que Él venga y pueda quedarse, pero depende de ti, que tú realmente quieras recibirlo y quieras hacer de Él el estilo de vida perfecto, de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dejarte usar por Él y ser un cristiano no solo en la iglesia, porque a veces somos cristianos solamente aquí, pero en la casa de pronto no tanto. En el trabajo, menos. En la universidad, quién sabe. Delante de los inconversos, tal vez no. Pero aquí es muy fácil ser cristiano. Traemos una Biblia grande, gritamos gloria a Dios, las mujeres se ponen su mejor atuendo, los hombres no sé cómo, y entonces tenemos una actitud de consagrados, de cristianos, nos arrodillamos, levantamos las manos, pero en la calle, ¿qué? Frente al impío, ¿qué? Frente a nuestra familia, ¿qué?
¿Cómo es esa vida? ¿O en la soledad qué? Pero David tenía una esperanza y un anhelo en su corazón. Seré ungido con aceite fresco. Y Dios tiene la unción para nosotros. Ya tú la has experimentado, la has vivido, la has recibido en tu vida. Quiere decir que Dios te ha escogido. Quiere decir que Dios te ha llamado. Quiere decir que Dios te ha separado, que Dios te está preparando para algo. Pero entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos estamos dejando perfeccionar por Él? Nos estamos dejando purificar por Él, nos estamos dejando santificar, nos estamos dejando cambiar, nos estamos dejando transformar por su presencia. Porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre la vida de una persona, tiene que quedar una evidencia. Una evidencia que va más allá de oír a esa persona hablar en lenguas. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. En la antigüedad la gente sabía que un hombre estaba ungido porque presenciaron la ceremonia, porque estaba puesto en algo, porque se había publicado por todas partes. En el caso de los sacerdotes, tenían una vestidura, tenían una mitra de oro que decía santidad a Jehová. Ay, si el sacerdote salía a la calle, hermano, sin la mitra, hoy este hombre se le olvidó la santidad, se te quedó la santidad en la casa, ve por ella. Y tenía que salir corriendo, se me quedó la santidad en la casa. Pero entonces, ¿será que a ti se te queda la santidad en dónde? A él se le quedó en la casa. ¿Y a ti se te quedó en dónde? ¿En la universidad? ¿Allá haciendo la fila en el banco? ¿En dónde se te quedó la santidad? ¿En dónde la dejaste? Ve, corre. Ve por ella antes de que se la lleven. ¿Por qué no corres? Si fuera el celular no estarías aquí. Correrías a donde fuera. Y correrías bastante. Pero si es la santidad, ¿por qué no corres por ella? Si es la humildad, ¿por qué no corres por ella? ¿Dónde dejaste tu fidelidad? ¿Dónde dejaste esa humildad que un día tuviste cuando le entregaste la vida al Señor? ¿Por qué no corres por ella? La Biblia dice que debemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Creo que Dios todavía está dispuesto. Es tan grande y tan misericordioso que a pesar de, todavía quiere llenarnos, todavía quiere usarnos, todavía quiere bendecirnos, todavía quiere llevarnos a su presencia, todavía quiere usarnos. Y yo siento que Él está aquí en esta hora. Y yo siento que su gracia, su misericordia y su bendición continúan con nosotros. Y a pesar de que a través de cada error y en cada pecado perdemos algo, Él aún todavía tiene abundantes bendiciones, promesas, abundantes bendiciones, abundantes promesas. Pero sí, yo siento que mi Señor se está paseando por aquí en esta noche. Yo no sé si haya alguien que algún día pueda decir, yo hermano, yo recibí el poder del Espíritu Santo, pero no sé si hoy estará lleno todavía. ¿O será que tienes tu vasija fisurada? ¿Será que todavía tu odre está roto? Y Dios deposita la unción y se pierde, la deja regar por el camino. Él ha puesto un tesoro en vasos de barro. Y dice, para que la excelencia de la gloria sea de Él y no de nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabor. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.